Hola a todos y todas. ¿Alguna vez han preguntado cuánto ganan los actores y actrices de Wednesday Addams? Pues es hora de despejar estas dudas, porque hoy les traemos un increíble top en el que les revelamos los millones de cada uno de los protagonistas y actores secundarios de la nueva entrega de Netflix. Hunter Doohan es uno de los actores más jóvenes de Wednesday. A comparación de sus compañeros, no inició su carrera en el cine desde pequeño. Antes de eso, trabajó con la directora de casting Elizabeth Barnes durante el verano después de la escuela secundaria para después ingresar a un programa de actuación en Santa Mónica y de ahí tomar clases de actuación. En 2012, tuvo la oportunidad de aparecer en el cortometraje estadounidense The Pursuit. Y a partir de ahí, tuvo diversas apariciones en otros proyectos, como Grace, Mosh Opera, entre otros. Por el esfuerzo que le puso a su carrera de actuación, Doohan ganó una cantidad estimada de $200,000. Víctor Dorobantu. Para los que no sepan quién es Víctor, él es quien interpreta a Dedos. Así es, amigos, esta mano no son efectos especiales, hay un hombre detrás de su interpretación. Víctor viene de las calles. Comenzó su carrera siendo un mago que hacía shows públicos y privados en Rumania. Hasta ahora no se sabe cómo es que Víctor terminó en esta obra de Tim Burton. A Víctor se le pagó un aproximado de $100,000 a $150,000 porque su mano haya aparecido en la serie. Y algunos puede que digan que qué fácil manera de ganarse el dinero. Pero de hecho, a él le costó mucho hacer esto, ya que no solo tenía que pasar horas en el maquillaje para su mano, sino que incluso tuvo que desarrollar una personalidad y lenguaje para la mano. Hoy en día Víctor tiene un patrimonio aproximado de $300,000. Isaac Ordóñez es mejor conocido como Pugsley Adam, el hermano de Merlina. Él ha aparecido en muchos comerciales, revistas y libros. Comenzó su carrera de actuación en 2008 en una película llamada A Wrinkle in Time. Con 13 años de edad ha logrado mucho más que muchos de nosotros, y es por esto que su patrimonio es de $500,000. Una de las actrices más jóvenes del elenco de Wednesday se trata de Emma Myers, quien protagoniza a la amiga de Merlina Addams. El hecho de que es una chica joven no significa que no tenga experiencia con la actuación, ya que sus primeros papeles fueron en el año 2010, cuando solo tenía 8 años de edad. Pero a partir de 2020 se ha convertido en una actriz habitual en el mundo del cine y la televisión. Su carrera pareciera un poco subestimada, ya que a pesar de ser una excelente actriz, no era muy conocida, y esto se vio reflejado en su cuenta de Instagram, en donde apenas contaba con 28,000 seguidores. Pero después de su debut en la serie de Netflix, sus seguidores aumentaron, ya que Wednesday la hizo romper el internet, aumentando de 28,000 a 230,000. Ella tiene un patrimonio aproximado de $600,000 a $800,000. Y no podríamos olvidarnos de la envidiosa dentro de la serie, quien está interpretada por Joy Sunday. Joy inició su carrera empezando su formación en teatro en la escuela secundaria. Posteriormente, se graduó de la Escuela de Artes Cinematográficas, ya que su más grande pasión era el cine y la actuación. Esa chica hizo su debut televisivo como estrella, invitada en el programa MacGyver en 2016, y logró reconocimiento con la cinta Bad Hair en 2020. El formar parte del elenco de Wednesday de seguro le abrirá más puertas y muchos otros proyectos. Su patrimonio actual es de $1 millón. El elenco de Wednesday estuvo dominado por varios actores jóvenes, y entre ellos se encuentra Georgie Farmer. Este chico es un actor británico de tan solo 20 años, es mayormente conocido por su aparición en Treadstone y Ready Player One. Pero su popularidad se disparó después de aparecer en la serie de Netflix, interpretando a Ajax Petropoulos. Georgie cuenta aproximadamente con $1.5 millones que logró amasar gracias a su trabajo principal como actor. Y el siguiente puesto es compartido por nuestra querida Wednesday y Larissa Wims. En la industria del entretenimiento resulta habitual encontrar niños actores que participan en películas y series exitosas, pero muchos abandonan su camino en Hollywood rápidamente. Solo algunos consiguen destacarse y durar en la industria para convertirse en estrellas mundiales, tal como es el caso de Jenna Ortega. Nacida en 2002, cuando ella tenía tan solo 6 años de edad, comenzó a mostrar su interés por el mundo del cine y la televisión. Es por esto que, siendo apenas una niña, sus padres la acompañaron para que consiguiera sus primeros papeles.
Así se lució en la sitcom Rob, para luego dar el salto a CSI Nueva York, y aunque podría haber permanecido en proyectos más pequeños, un enorme estudio le abrió las puertas. Se trataba de Marvel Studios, quienes le dieron a interpretar el personaje de la hija del vicepresidente en la icónica Iron Man 3. Desde ese entonces, la pequeña Jenna no dejó de ser convocada para importantes papeles con muy buenas pagas, como en Insidious capítulo 2. Pero no nos desviemos del tema. ¿Cuán grande es la fortuna de Jenna? A sus solamente 20 años de edad, la joven actriz ya posee un patrimonio a su nombre por alrededor de $3 millones. Sin duda una suma con la que puede vivir tranquilamente el resto de su vida. Es el turno de Gwendoline Christie, quien nos dejó impactados con su gran interpretación como Brienne de Tarth en Juego de Tronos, o como la Capitán Phasma en Star Wars Episodio 7. Y volviendo una última vez antes de interpretar a Larissa Wims como Lucifer en The Sandman. Esta gran mujer de destacada altura y talento es muy buena para interpretar a guerreras, y a sus 44 años de edad posee un patrimonio de $3 millones. En nuestro siguiente puesto les traemos a Christina Ricci, quien dio vida a Merlina por primera vez en la década de los 90s. Hoy a sus 42 años de edad es una prominente actriz y productora estadounidense, famosa por sus interpretaciones poco convencionales, en donde siempre sabe destacar personajes algo sombríos y con un toque de oscuridad. Si están pensando, ¿cómo cuáles?, les recordaré algunos. Además de sus humorísticas apariciones en Los Locos Adams y Casper, la actriz fue protagonista de otras películas no tan humorísticas, demostrando su caracterización tan peculiar, como La Leyenda del Jinete Sin Cabeza, Monster o La Marca de la Bestia. Al día de hoy su fortuna ronda entre los $8 millones. Ahora es el turno de Luis Guzmán, nuestro tan apreciado Homero Adams. Ha logrado ser conocido por sus papeles como Raúl, el Cid Hernández en la serie Oz de HBO, y Gonzalo Rodríguez Gacha en la serie de Netflix Narcos. Pero además de sus múltiples papeles como actor secundario, durante gran parte de su carrera ha interpretado diferentes papeles, como policías, compinches y matones. Después de graduarse de la escuela secundaria, Guzmán se convirtió en trabajador social. Consiguió un trabajo como consejero juvenil en el Henry Street Settlement, un centro social, cultural en el Lower East Side, el cual solo le dejaba unos cuantos centavos. Pero esto no era lo único en lo que era bueno. También era un buen bromista sin remedio, carismático ante todos y alguien propenso a las exageraciones en el humor. Este humor y aquella cara de hombre lobo le dieron su debut en la serie Miami Vice, y desde entonces no ha parado de sorprendernos, demostrando que los papeles secundarios también te llevan a ser una estrella millonaria. Este puertorriqueño de 66 años de edad hoy posee un patrimonio de entre 12 y 15 millones de dólares. Terminamos este top con la enigmática, bella y siempre radiante Catherine Zeta-Jones, la actriz británica, bailarina y cantante de 52 años. Catherine pareciera que fue hecha para la actuación, ya que desde la edad de los 8 años, ella comenzó a actuar en distintas obras representadas en escuelas, internados y orfanatos. Aunque en estas obras no tuvo ninguna ganancia económica, siempre le puso su mayor esfuerzo y pasión, hasta que por fin debutó en el Swansea's Grand Theatre con el musical Annie. Catherine ha podido reunir una impactante suma de dinero a lo largo de su carrera, y valiéndose de sus múltiples talentos, gracias a los acuerdos millonarios que tiene con marcas de primer nivel, de las cuales proviene la mayoría de su dinero. En 2002 se convirtió en embajadora de Elizabeth Arden, una reconocida compañía de cosméticos, y ese mismo año firmó un acuerdo con T-Mobile por $10 millones al año. En 2017, Zeta-Jones lanzó su propia línea de artículos de decoración, Casa Zeta-Jones, la cual es muy popular entre mujeres. Catherine no es una chica conformista, de hecho es bastante ambiciosa. El talento la llevó a ser la propietaria del Initial Entertainment Group, el cual engloba la productora Zeta Films y Milkwood Films. Además de que también es dueña de la flameante línea de ropa infantil Zeta, una nueva aventura empresarial que estuvo dispuesta a dominar. Pero esta no es la única manera en la que Catherine se gana sus millones, ya que aparte de tener una cara bonita, Catherine se ha vuelto una experta en diversos negocios. En uno de los que también se gana millones es en los bienes raíces.
En 1990, ella y su pareja compraron una casa por 3.5 millones de dólares, la cual se estima que el valor se ha duplicado hoy en día. ¿O qué me dicen de esa vez en la que tenían una casa en Nueva York, a la cual solamente le invirtieron 5 millones de dólares y fue vendida en 2019 por 20.5 millones de dólares? Además de que tienen un departamento en la ciudad de Nueva York con una vista hermosa al Central Park, la cual puede valer muchísimos millones de dólares hoy en día. Suena que esta chica sí posee bastante dinero a comparación de los demás del elenco. De acuerdo a la página especializada de Celebrity Network, la fortuna de Catherine Zeta-Jones supera los 150 millones de dólares. Y vaya que esta mujer sabe cómo lucirlos, siendo un ícono de la moda año tras año, con sus vestidos de gala y joyería lujosa. Y bueno amigos, ¿qué otro video de Wednesday les gustaría ver? Déjenlo en los comentarios.